Soy Juan Carlos Hernández Cabral y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la Bitácora del Informático titulado Rebelión de fabricantes contra Windows. Lo que viene para CES 2014 serán los equipos con dos sistemas operativos, aseguró el analista Tim Bajarin de Creative Strategies en la revista Time. Deberíamos ver más equipos que corran en paralelo Android y Windows 8.1 y que podrán pasar casi instantáneamente de un sistema operativo a otro. Esto hará ruido en CES, los fabricantes estarán promocionando esto. Será un tema muy caliente en la feria, aseguró el analista Patrick Moorhead de Moore Insights and Strategy. Actualmente ya existen algunos dispositivos que hacen esto, como el Asus Transformer Book Trio o el Transformer All-in-One. BlueStacks ya permitía correr apps de Android en Windows, como una forma de aumentar la experiencia del sistema operativo. Los fabricantes buscarán impulsar este tipo de dispositivos con Android y Windows para diferenciar sus productos y aumentar la cantidad de aplicaciones disponibles para los usuarios, considerando que muchos programas no están para Windows 8 estilo Metro. Esto también se puede leer como medidas desesperadas por parte de los fabricantes que han visto reducirse al mercado del PC continuamente. Tradicionalmente, los fabricantes observaban un alza en las ventas cada vez que Microsoft actualizaba su sistema operativo, provocando una renovación de equipos de parte de los consumidores. Eso ya no ha estado ocurriendo. Es más, Microsoft comenzó a fabricar su propio hardware, compitiendo con los fabricantes directamente, lo que le ha valido muchas críticas. La inclusión de sistemas operativos alternativos también podría ser una señal de que los fabricantes están dispuestos a dejar Windows para probar otras alternativas. La mayoría de las compañías ha lanzado ya al menos un equipo con Chrome OS, aunque fuera a modo de experimento. Está por verse cómo responderá Microsoft a este escenario, que podría resultar muy perjudicial para su nuevo sistema operativo, que hasta el momento no ha logrado gran aceptación. Pues bien, ¿qué lectura podemos tomar de esto? ¿O qué implica de que un equipo o una PC convencional tenga un arranque dual Windows y Android? Recordemos entonces que Android, que está basado en Linux, es un sistema operativo móvil que funciona bajo un procesador ARM. Entonces una PC con un arranque dual de Windows y Android requiere tanto un procesador de PC convencional, sea x86 o x64, y además un procesador adicional ARM, para que de esta forma cuando arranque Windows 8.1 arranque con un procesador x86 o x64, es decir, de 32 o 64 bits, y cuando cambie a modo Android utilice el otro procesador que debe de tener dentro, que tiene que ser un procesador tipo ARM. Es ciertamente una medida desesperada por parte de los fabricantes, porque finalmente en esta época donde se venden hoy en día más smartphones y más tablets que PCs propiamente dichos, pues los fabricantes quieren dar esto como un plus, es decir, que no solamente tu PC tenga Windows, que es lo común, sino que también tenga Android. Pero creo yo que es más natural respecto a un arranque dual que tuviera un equipo, un arranque dual tipo que sea Windows Linux, como la Dell XPS. Yo recuerdo haberlo visto desde el año 2009. Algunos modelos de Dell tenían un arranque dual Windows y Linux, que en este caso era la distribución de Linux que traía era Ubuntu. Es más natural un arranque dual para una PC Windows o Linux que Windows o Android, porque por ejemplo para un arranque dual Windows y Linux se puede utilizar el mismo procesador x86 o x64, es decir, de 32 o 64 bits respectivamente. Y para un equipo con un arranque dual, que sea Windows y Android, se requiere un procesador de PC para arrancar Windows y un procesador tipo ARM, como el que traen los dispositivos móviles, para poder correr Android. Bien, ciertamente se venden más smartphones y tablets que PCs, pero tampoco es para que lleguemos a esto.
Como yo lo había comentado en este podcast, finalmente el PC no se extinguirá, el PC evolucionará, y aunque bajen las ventas de PCs, pues hay cosas que hacemos con PCs que no podemos hacer con una tablet o que no podemos hacer con un smartphone. Les voy a poner como ejemplo. Microsoft me invitó hace poco tiempo a un diplomado para desarrollar aplicaciones para Windows Phone. Los requerimientos de hardware para desarrollar aplicaciones para Windows Phone 8, por ejemplo, son bastante altos y requieren una PC mínimo con 4 GB de RAM y un procesador de PC de los más modernos de 64 bits. Entonces, desarrollar una aplicación para Windows Phone no es posible desarrollarla en una terminal de Windows Phone, ni tampoco es posible desarrollarla en una tablet con Windows 8 o con Windows 8.1. Es necesario pues una PC tal cual con Windows 8 o con Windows 8.1. No es posible desarrollarlo pues en un smartphone Windows que tenga Windows Phone o en una tablet con Windows 8 con Windows 8.1. Igual, de la misma forma, las aplicaciones que corren ustedes en su smartphone o en su tablet requieren ser desarrolladas en un PC porque se desarrollan en Java. De la misma forma, las aplicaciones para iOS del iPhone o del iPad se desarrollan en un Mac. Entonces, que bueno, un Mac no es un PC, pero vamos, es el otro tipo de computadora o el otro tipo de ordenador. Bueno, ya sabemos que existen las PCs y que existen las Mac, pero ambas son computadoras, ambas son ordenadores. Entonces, a lo que voy es que para desarrollar, por ejemplo, las aplicaciones para el iPad o para el iPhone se requiere un Mac. Para desarrollar las aplicaciones para Windows Phone o para lo que es Android se requiere una PC, porque bueno, las aplicaciones para Android se desarrollan en Java y las aplicaciones para Windows Phone se desarrollan en C#. Entonces el PC no desaparecerá porque finalmente se requiere la potencia de un PC. De hecho, para desarrollar las aplicaciones tanto para Windows Phone como para Android, para desarrollar para iOS se requiere un Mac. Entonces tanto lo que sea el PC o el Mac no desaparecerán para dar paso a lo que es el iPad, las tablets Android o los smartphones Android. Finalmente el PC coexistirá con los smartphones y tablets, pero siempre necesitaremos, para desarrollar aplicaciones tanto de escritorio o aplicaciones móviles, siempre necesitaremos pues un PC o un Mac, es decir, un PC o un Mac de escritorio. Y bien, así finaliza este tema. Si te gusta el programa La Bitácora del Informático, suscríbete al podcast en Spreaker, en iVoox, en iTunes, en podfeed.net, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en SoundCloud y hazte fan de la página La Bitácora del Informático en Facebook. Los métodos de contacto del podcast son mi cuenta de Twitter, @jcherdz, el correo electrónico del podcast, el cual es jcherdz@yahoo.com. Nos escuchamos en el próximo podcast.